Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión incluso voy a cerrar el ordenador porque vamos a hablar tú, la que estás o el que estás detrás de la pantalla, y yo, Marc Nieto. Para las personas que me conozcan, no hace falta que me presente, pero para las que no me conocen, pues obviamente me tendré que presentar antes de contar lo que voy a contar. Me llamo Marc, soy de Barcelona, tengo 23 años y al día de hoy pues estoy dedicándome al trading profesional y hace 2 años que empecé. Realmente quiero contar un poco mi experiencia, no sé cómo saldrá este vídeo, no sé si incluso lo voy a subir, pero si lo estáis viendo es porque al final me he decidido. Pero quiero ser transparente, quiero contar un poco pues lo que ha sido mi experiencia con el trading. O sea, al día de hoy, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? He tomado decisiones que a lo mejor me podría arrepentir, o sea... Quiero que al final estas personas que están empezando y que a veces no tienen ese punto de apoyo o a veces tienen la sensación de que se han metido en un mundo que nunca van a dominar, tengo que decirles o tengo que informarles de alguna forma que el camino no es tan duro como parece. Es decir, es duro, obviamente, esto ya es para empezar, pero no tan duro como parece. Eso creo que... ¿Sabéis la típica imagen esta de Google que encontramos, ¿no? Que es como de emprendedor, que la persona está picando piedra, haciendo un túnel para buscar oro y se queda a esto de conseguir el objetivo? No sé si encontraré la imagen, pero es como... Nunca te rindas porque a lo mejor el día siguiente iba a ser el día que ibas a conseguir ese objetivo. Y a mí lo que me ha pasado es que yo siempre soy una persona que si no consigo algo me cabreo mucho conmigo mismo. Es decir, tengo los objetivos muy marcados, cuando he hecho algo y no lo he conseguido, siempre intento buscar en qué he fallado. Y con el trading, pues está siendo un esfuerzo mental, una experiencia bastante rara, pero muy enriquecedora, porque es como que quiero ser trader profesional, pero ya full time, dedicarle mucho más tiempo, pero aún no he llegado. Y es como que llevo 1 año, 2 años, veo que hay avances, pero no he llegado. Y esto de alguna forma me está haciendo madurar mucho más, porque es como que estoy trabajando más la visión a largo plazo, el ser visionario, y creo que esto me está afectando al día a día en muchos aspectos. O sea, creo que el trading hay que tomárselo como una experiencia más. Es decir, tú puedes hacer una carrera universitaria, puedes hacer un máster, puedes hacer un grado formativo, un grado superior, un FP, o sea, realmente hay muchos tipos de formación, hay muchas educaciones, podríamos decir. Entonces, en este caso el trading es algo que te afecta a nivel laboral, porque es un trabajo, pero también te afecta a nivel personal bastante. Trabajas mucho las emociones, trabajas mucho lo que sería el desarrollo personal, y al final creo que es un trabajo que, aparte de ser complicado, es mucho más complicado porque intervienen tanto las emociones que es algo que realmente no estamos acostumbrados. Yo, meditación, relajación, todo esto yo no lo hacía. Tampoco no hacía agradecimientos cada mañana, pero es que ahora mismo todo esto lo estoy haciendo, pero porque sé que con el trading me va a ir mejor y realmente me está yendo mejor y realmente me está yendo mejor con mi vida en general. Entonces con el trading sí que podría decir que me está cambiando la vida y a mejor y sin apenas haber visto dinero antes. O sea, ahora mismo sí que puedo ver dinero, pero antes cuando empecé no veía nada de dinero, perdía dinero, pero al menos era feliz. Y creo que el ser feliz es algo que a veces está por encima del dinero. Y si el trading me ha dado la felicidad, esto significa de alguna forma, y os lo pregunto a vosotros, que puede ser mi vocación. Es decir, creo que el trading es el trabajo que mejor encaja en mi personalidad, porque si lo he aguantado hasta ahora, cuando yo soy una persona que me marco los objetivos y si no consigo me cargo a culpas, y en este caso estoy aguantando, también me gusta y estoy viendo que a nivel de mi día a día está todo súper bien. Entonces es como que me he equilibrado con el trading de alguna forma. Es súper raro, pero yo cuando empecé con el trading hace 2 años no me imaginaría estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. O sea, he cambiado el canal por completo, subía videojuegos, ahora subo contenido un poco más formativo. O sea, creo que estoy haciendo cambios en mi vida muy brutales, pero ahora era porque a lo mejor estaba muy cegado con una idea y el trading lo que ha hecho es como ¡pum!, ordenar mi cabeza y también abrir los ojos y estoy súper feliz. O sea, a veces el trading es lo que os digo, es un experimento, es una experiencia, es algo arriesgado porque también no sabes dónde te metes, pero es como que le intento recomendar a toda la gente que realmente sé que la puedo ver capacitada. O sea, por eso os digo que cuando a veces veo que hay gente que vende cursos de trading y que dicen que el trading es para todo el mundo, obviamente es para todo el mundo porque no hay ninguna persona que te diga tú no puedes entrar en un broker, porque al final todo el mundo puede entrar, pero sí que es cierto que es para algunas personas indicadas.
el tener éxito. O sea, hacer trading todo el mundo, pero para tener éxito son las personas indicadas con una actitud indicada. Y yo creo que esa actitud se puede trabajar sin ningún tipo de problema. Es desarrollarla, es ponerle constancia, es sacrificarte, pero pensar que hoy en día, cuando una persona acaba la universidad, ha estado 4 años, incluso después hace un máster, son 5 años, ha pagado mucho dinero y al final las salidas laborales no son tan altas como la persona se estaba esperando, el estudiante. Igualmente el trabajo es el que quieren, pero a lo mejor el dinero no es el que esperaban. Entonces, al final con el trading es algo que ya te puedes olvidar y lo que te puedes centrar es en desarrollar más tu carrera profesional en otros aspectos, en negocios, en también desarrollo personal, en físico. O sea, creo que el trading lo que te va a dar al final es tiempo. El trading, si te da tiempo, el tiempo es oro, el oro todo el mundo lo quiere. Tú cuando pides un Uber Eats, pides un globo, al final lo que consigues es tiempo, ¿no? Pagas dinero para que otra persona lo haga por ti. El tiempo es lo más importante y vas a tener mucho más tiempo porque te vas a poder despreocupar del dinero. Creo que al final es una decisión súper correcta dedicarte al trading. Entonces, al final, son 2 años que llevo de aprendizaje, son 2 años que obviamente no han sido los 2 mejores años a nivel de resultados laborales. Sí que por YouTube todo me ha ido bastante bien, pero a nivel de trading costó, porque al principio cuando siempre estás perdiendo dinero, quieres sacar la cabeza y respirar y ves que no puedes porque te estás hundiendo, pues cuesta. Pero cuando tienes apoyo, yo en este caso tuve la suerte de tener a Alex, que es mi amigo con el que también voy a hacer el curso, vais a verlo mucho por el canal, pero con Alex yo realmente tengo la suerte de tener un punto de apoyo, ¿no? De saber que él va a tirar hacia adelante 100% y que yo me puedo agarrar a él de alguna forma. Y yo, pues con el canal, creo que mi intención, o al menos es lo que quiero proporcionaros, es ese punto de apoyo. Aquellas personas que estén empezando con el trading y que estén viendo el vídeo y que lo hayan dejado, por ejemplo, o estén a punto de empezar, pues que sepan que realmente el camino no es de rosas, es muy duro, pero es que a largo plazo decir que el trading no merece la pena me parece una absurdez, pero gorda. Entonces, si os vais a dedicar a esto, que sepáis el camino cómo es. ¿Vale? Yo soy sincero siempre cuando hago los vídeos y todo, creo que nunca he dicho que el trading sea algo pim pam pum, bocadillo de atún. O sea, me gusta hablar del trading porque me parece algo súper interesante, pero también creo que el trading es algo que tienes que tomarte con mucha cabeza. No entres por entrar, no entres porque me lo ha dicho mi amigo, no entres porque sabes que vas a ganar dinero, no. O sea, entra porque crees que tienes algo dentro que te dice: pues tío, vamos a probarlo, voy a intentar ayudar a mis padres, voy a intentar cambiar un poco mi estilo de vida, voy a intentar ponerme un reto en la vida, porque mi objetivo principal en mi cabeza, esto es algo que nunca he compartido, pero lo voy a hacer en este vídeo, es que mi objetivo principal es poder dedicarme, según mi criterio, y es probable que muchos de vosotros no compartáis el punto de vista, pero mi objetivo es poder dedicarme al trabajo más duro del planeta. Porque sí que es cierto que ser astronauta es muy complicado, también ser cirujano es muy complicado, pero desde mi punto de vista creo que el trading no solamente trabajas la parte técnica, sino que también trabajas la parte emocional. Y hay muy pocos trabajos que sí, que los bomberos también tienen emociones, los policías también, los cirujanos, los políticos, pero al final creo que el trading trabajas una parte emocional súper diferente a muchos trabajos. O sea, creo que esto de la meditación, esto de tan espiritual, la hipnosis, en el trading se trabaja mucho. Y en otros trabajos no se trabaja nada. Por muchas emociones que puedan tener el trabajo, no las trabajan. En este caso el trading pues te permite esto, ¿no? Trabajar ganando dinero y a la vez poder desarrollar tu persona, tu ser. Y esto mola muchísimo. O sea, puedes crear otras realidades, puedes llamar la abundancia, puedes rodearte de gente que al final tiene los mismos objetivos que tú. Y esto mola mucho porque es lo que me pasa, ¿no? Es gente que a lo mejor no conozco de nada, pero es que conecto 100%. Es cuando a veces conoces a una persona y dices: tío, parece que te conozca de toda la vida. Pues esa conexión sé que la puedo tener con muchas personas que hagan trading, porque al final todos trabajamos lo mismo. La parte psicológica, también todos somos bastante humildes, somos personas muy currantes porque nadie nos ha regalado nada. En el trading nadie te regala nada. Todo el mundo que ha conseguido éxito siendo trader es porque han currado desde abajo. Porque por mucho que tengas unos buenos mentores, por mucho que tengas una buena información, buenas estrategias, al final quien va a poner el 100% de ti y el que va a poner los trades eres tú, el que está detrás de la pantalla o la que está detrás de la pantalla. Así que bueno, familia, este vídeo realmente es que no sé ni cómo lo voy a titular, pero me apetecía charlar y tengo muchas ganas, pero más que nunca,
de hacer directos en YouTube, porque creo que ahí podremos explayarnos mucho más, no será todo tan frío, porque ahora veis el vídeo, se acaba y ya no hablo más, pero cuando esté en directo podremos interactuar mucho más, podremos hacer debates, también aprender mucho, y también hablaremos con Alex, que es mi amigo, para que también se ponga en los directos y así tengamos dos puntos de vista, que creo que a veces es muy interesante. Así que bueno, familia, dejaremos el vídeo por aquí. Como siempre, os agradezco que dejéis un buen like, suscribiros, y lo que digo, no sé qué habré puesto en el título, pero creo que ha sido un vídeo bastante interesante. Y si queréis que hablemos más de vídeos un poco más profundos sobre el trading o sobre un poco el lifestyle del trading, me lo ponéis en los comentarios, que yo le echaré un vistazo, que os lo leo todo, ya os lo digo yo. Así que esto, chao, chao.